Parte número 2 del video acerca de mi experiencia como medium dentro de una secta espiritista. Bueno, pues la primera vez que yo participé de esto, recuerdo muy bien que hubo un espíritu en específico que dijo adentrarse en mí, pero por el gran respeto que hoy tengo hacia, no solamente hacia mis hermanos en Cristo, sino también hacia el Creador, no puedo decir el nombre del espíritu que yo decía en aquel entonces con toda seguridad y franqueza que yo creía que era lo que se adentraba en mí. Entonces voy a comenzar con el relato de cómo era esa experiencia. Al inicio, pues bueno, nos sentaban en una silla y oraban por nosotros, nos ungían con aceite, como suele ser en las iglesias pentecostales. Bueno, hasta ahí no creo que sea algo malo, pero sí que era el inicio del ritual. Y ojo, quiero aclarar, porque hay muchas personas que luego dicen, no, es que no era una iglesia evangélica, era una iglesia evangélica, era una iglesia que practicaba el neopentecostalismo. Y así como hoy en día existen muchas iglesias que hablan acerca de prosperidad, o hablan acerca de positivismo, o hablan todo tipo de sarta de cosas, menos de teología cristiana, no les interesa hablar ni de la reforma, ni de los padres de la iglesia, ni de el discipulado, nada. O sea, les interesa únicamente hablar de cosas modernas dentro de las iglesias. Esta cabría perfecto. Eran iglesias a donde yo vi que se llevaban profetas, la gente se quedaba de espaldas, hablaban en lenguas con glosolalia, y lo vuelvo a decir, eran evangélicos pentecostales, no eran mormones, no eran testigos de Jehová, no eran ninguna otra cosa, eran pentecostales. Tenían un certificado en la pared de asociación religiosa pentecostal, ¿ok? Eso quiero dejarlo bien marcado. Yo conozco de lo que hablo cuando hablo de sectas y de religiones. Lo sé, las he estudiado, conozco por lo menos la base para saber diferenciar entre una y otra. Ahora, continuando, cuando oraban por nosotros, porque no solamente era yo, me tocaban y empezaba a sentir una sensación desde los pies. Todo el cuerpo se llenaba y al inicio era como un tipo como de concentración en la que cierras los ojos, la oración, el aceite, empiezan a orar hasta que tu respiración se comienza a acelerar, y en ese momento entra un espíritu en ti y te levantas y haces señales con las manos, haces gestos, te diriges a personas, hablas acerca de su vida, hablas acerca de su futuro, cosas de ese tipo, de esa índole, y lo haces bajo el nombre de ese espíritu o supuesta divinidad. Ahora bien, ellos tratan de cumplir algunos requisitos, como cuando la Biblia dice en 1 de Timoteo que hay que probar a los espíritus. Tienen un supuesto ritual también, bueno, no ritual, una supuesta actividad, tarea, a donde se debiera de hacer una lectura de lo que los espíritus son, de dónde provienen, si lo que hacen es bueno, si lo que hacen es malo. Y es acá a donde no coincide mucho de lo que hacen, porque si bien es cierto, sí dicen que Cristo ha venido en carne, pues bueno, entonces ¿qué haces tú aquí, este espíritu que está aquí y que profesa ser Dios? Porque esa es la otra, Por lo menos el espiritismo y lo que hacen los chamanes y los brujos no dicen ser un Dios, dicen ser un espíritu de un muerto, algún otro ser, lo que quieras, hasta un demonio menos Dios. Pero estos dicen adoptar a Dios dentro de sus cuerpos. Entonces, una vez que todo aquello sucede, se habla, se dice, y bueno, ¿qué siente el medium mientras está en aquella experiencia? Siente alguna cierta sensación como de cosquilleo en las manos, como de falta de oxígeno en el cerebro, como que hace y no hace las cosas, un tipo como de droga en ese momento, pero no se consume nada, únicamente es concentración, es oración, y es imposición quizá de manos, y esto sucede. También hay glosolalia, algunos de ellos también toman la Biblia y se ponen a predicar. Entonces, que no les sorprendan ese tipo de sucesos, pasan. No les estoy hablando desde una anécdota en tercera persona, se los hablo como un medium. Yo fui un medium dentro de esa secta, me costó trabajo desarraigarme de ella, me costó trabajo inclusive hasta regresar a servir dentro de una iglesia pentecostal, porque eso hice cuando regresé a la creencia. Estuve un tiempo buscando qué era lo que tenía que hacer y al final del día decido regresar, pero obviamente ya con una mente de mucho más cuidado,
con una mente en mucha lectura, no solamente de la Biblia, sino también de la teología, sino también de la creencia de los primeros cristianos, de los padres apostólicos. Y bueno, regresando al punto de los mediums, ellos sienten algo en ese momento, por lo menos este tipo de mediums, sienten esa presencia, sienten ese calor, sienten esa fuerza, y cuando se ora por ellos, se dice que se les cierra los accesos, y me parece que son 7, en la frente, en los oídos, en las manos, en los pies, en la boca. Y a raíz de que esto sucedía pasaba algo interesante, porque no solamente les inyectaba ese espíritu lo que era el hablar en lenguas, las visiones, los sueños, el decir palabras, sino que también había ocasiones en las que venían demonios a meterse dentro de las mismas personas que después supuestamente les hablaba Dios por medio de lo que ellos hacían. Ahora bien, estas prácticas son un medio común dentro de las iglesias de corte evangélico, en el que se habla de hablar en lenguas, de recibir profetas, de hacer cierto tipo de show durante sus momentos de alabanza y adoración. También al final, cuando alguien les impone las manos, y realmente muchos de ellos no conocen cuál es el origen de esas prácticas. Y bueno, mucho de eso lo tuve que vivir después de que salí de esa iglesia en específico. Ahora bien, yo creo que podría relatarles cómo fue el proceso de salida. Fue un momento muy complicado en el que yo mismo me convencí de que todo aquello era malo. Hablé y prediqué públicamente, abiertamente, de que todo aquello era espiritismo, de que todo aquello partía del ocultismo, era malo. Se me hizo como un tipo de apartarme a mí de todo lo que ellos hacían. Se habló inclusive de demandarme por una supuesta difamación que yo hacía. Y bueno, después de eso, también inclusive hasta donde en ese tipo de cosas me creció mucho el querer estudiar para querer reforzar mis argumentos. Yo viajé a algunas de las comunidades cercanas para ir a hacer esta advertencia que de poco servía porque a nadie prácticamente lo entendía o les hacía sentido, y cada vez yo veía el crecimiento de aquella secta espiritista. Y bueno, para poner un resumen, aún existe. Yo sé que a algunos de ustedes se les podría ser atractivo ver algo de este tipo, pero para nada es recomendable. Sucedieron muchas cosas que no creo tan prudente comentar, pero no, ustedes no deberían de sentir un atractivo hacia ese tipo de cuestiones en metafísicas, de espiritismo, puesto que tienen consecuencias así de fuertes, así de negativas y así de malas. Muerte, hubo muerte, claro que sí, hubo engaño, hubo pérdidas morales, carencias espirituales y un fuerte arraigo hacia una forma de ver, hacia una percepción continua que hasta hoy día no pueden desarraigarse de eso. Siguen viviendo, siguen jurando que todo aquello que vivieron es cierto, es parte del camino de Dios, y están cegados. Entonces están hundidos por esa presencia que oscurece sus vistas, las defienden, las predican, buscan cómo tener más adeptos. Entonces yo les hago la recomendación de que no sientan la intriga por conocerlo, únicamente documentense, sí, para saber de qué va el espiritismo, para no caer en ese tipo de práctica, pero bajo ninguna recomendación les diría que la vivan. Al contrario, les diría, aléjense de ello, busquen la forma en no ser enganchados, en no ser tergiversados en su mente por ese tipo de cuestiones. Todo lo contrario, si la energía de estos espíritus existe, si el poder existe, ¿por qué no ir entonces mejor hacia el poder de lo positivo, hacia el poder de la mano del creador, y no hacia este tipo de fuerzas obscuras que lo que hacen es traer esta obscuridad hacia el mundo y sobre aquellos que le reciben? Un montón de cosas negativas, feas, sumamente malas han sucedido a posterior para aquellos que aceptaron ese tipo de cosas, comenzando por mí, que caí hasta una crisis severa de fe. Algunas cosas inexplicables que yo viví fueron... Por ejemplo, yo llegué a dormir y sentir como algo caminaba en mi cara. Yo sentía que eran unas patas así peludas que estaban sobre mi cuerpo. No me dejaba poner la vista bien. En alguna ocasión tomamos hasta una fotografía en una ventana y se veía la silueta de una persona y no había nadie ahí. Pero no todo era fascinante.
sino que entre medio de aquello también muchos de los mediums estaban o siguen ahí, no lo sé, lo desconozco, he perdido contacto con casi todos ellos. Comenzaban a mentir también, empezaban a profetizar cosas que no eran reales. Yo creo que pues también era parte de la presencia negativa de ese espíritu, y comenzaron a dañar el corazón de personas que tenían buena fe o creencia en estos seres. Entonces había fuerza ahí, se sentía cierta presencia ahí, pero mucho de lo que se concluía eran cosas sin sentido, fueron cosas que hicieron y que apoyaron a que muchas de esas personas pudieran despertar de ahí. Ahora bien, para quien no tenga un interés genuino en conocer a Dios, pues su destino fue sin duda el de no llegar a ese conocimiento divino, al de tener únicamente una percepción de lo que sucedió, el de querer sentir una experiencia, y al no ver una experiencia ya alejarse de ellos. Pero bueno, eso ya no está dentro del alcance de un comunicador, como es mi caso, para alertarles acerca de este tipo de cosas negativas. A más de una década de haber sucedido esta experiencia, hoy por hoy vuelvo a creer en la necesidad de la búsqueda de el poder y de la fuerza, pero de la divinidad, de una forma sacra, de una forma limpia, de una forma en la que se pueda obtener ese poder para trascender hacia esa luz divina del creador, pero no por medio de la maldad, porque lo que va a pagar el demonio, el mal, siempre por esa búsqueda del mal por medio de él, va a ser más mal. Eso lo he conocido, lo he visto de primera mano y están los testimonios. Así que bueno, cuéntenme un poco qué les ha parecido esta anécdota. Espero poder seguirles trayendo material de este tipo. Gracias.